Hola a todos. El fin de los dos últimos temas es precisamente saber realizar un corte geológico. Si no nos sirve de nada aprenderse eso de memoria o como cada uno se lo aprenda. Es importantísimo saber realizar, interpretar una serie estratigráfica, que es lo que es un corte geológico. Es decir, un corte geológico es un modelo a escala que consiste en la representación gráfica de una sección del terreno en una dirección determinada, levantada a partir de un mapa geológico. ¿Vale? Los mapas geológicos los hemos dejado ahí porque no hemos podido realizarlos, porque eso tendría que estar delante de vosotros diciendo, pues esto lo tenéis que hacer así y tal, pero esto sí que lo podemos realizar perfectamente, ¿vale? El corte geológico se realiza a partir de un mapa geológico, ¿vale? Entonces nos permite representar gráficamente la estructura y la disposición de las rocas en la profundidad. Es decir, es como si tú hubieras cortado el terreno, igual que si cortas una tarta con un cuchillo o una tortilla con un cuchillo, ¿no? Tú imagínate una tarta de esas que tienen distintas capas, de chocolate, de nata, de chocolate en crema, de chocolate sólido, ¿vale? Y vas cortando. Entonces, cuando coges el trozo, tú ves las distintas capas. Pues eso es lo que vas a ver aquí. Ves las distintas capas de roca, los distintos estratos. Es una serie o una secuencia estratigráfica, ¿vale? Entonces, cuando vemos esto, ¿qué hacemos? Lo primero, nos asustamos, pegamos un grito, echamos a correr. Pues no, lo que tenemos que hacer es interpretarlo. Según el principio de superposición de los estratos que ya habéis visto, los principios geológicos, para interpretar una serie estratigráfica, según el principio de superposición de los estratos se van a poner siempre unos encima de otros. Entonces, los estratos más profundos serán más antiguos y los más superficiales serán más modernos. Estos estratos son de roca, o sea, ya no son de sedimentos. Los sedimentos se colocaron ahí hace millones de años, pero al cabo del tiempo se han ido compactando y se ha formado la diagénesis. Entonces, si tuviéramos que decir cuál es el orden de los estratos, ¿qué diríamos? Pues 6, 3, 1, 7 y 4. Bueno, ¿y qué pasa con 2, con 5 y con 8? Que son especiales, ¿vale? De momento eso, luego lo diré. Pero de momento nos tenemos que fijar no en lo que está aquí interrumpiendo, sino en lo que estaba, como si dijéramos desde el principio. Es decir, 6, 3, 1, 7 y 4. El 6 va por aquí, continúa por aquí. Es decir, todo tiene una continuidad, las cosas no se interrumpen de repente, ¿vale? Y bueno, por supuesto, esto continuaría por la derecha y por izquierda, pero no lo vemos. Por eso es un corte geológico, es de una determinada zona. Y esto indica los puntos cardinales, el oeste, west, y el este. Entonces, ¿cómo se han dispuesto los estratos? Pues en principio 6, 3, 1, 7 y 4. Vale. ¿Hay alguna diferencia entre dos partes que pueda haber aquí? Pues sí, claramente. Entre esta y esta. ¿Por qué? Porque de 6 a 7 los estratos están plegados, ¿vale? Mientras que el 4 está horizontal. Por lo tanto, no solamente decimos que 6 es anterior a 3 porque está debajo, y 3 es anterior a 1 porque está debajo, y 1 es anterior a 7 porque está debajo, y 7 es anterior a 4 porque está debajo, sino que además estos estratos tienen un plegamiento que no tiene este. Y el plegamiento
siempre es anterior. Nunca o casi nunca vas a tener, no, nunca vas a tener una serie de estratos sin plegar y encima otros plegados. Puedes tener unos plegados y otros plegados, y unos plegados y otros sin plegar, pero lo contrario es imposible, ¿vale? El plegamiento es anterior al no plegamiento, como si dijéramos, ¿no? Entonces, este plegamiento nos demuestra también que estos estratos son anteriores. Vale, ¿os acordáis de lo que era serie estratigráfica y secuencia estratigráfica? Bueno, pues esa es una pregunta que os hago y que me la tenéis que apuntar y que tendréis que contestar. ¿Dónde hay aquí en este corte una serie estratigráfica y una secuencia estratigráfica? ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué ha pasado con 8, con 2 y con 5? Pues lo que ha pasado es que se han producido después. ¿Pero después de qué? Bueno, pues después de lo que afecta, de los estratos a los que afecte. Es decir, 2. ¿A qué estratos afecta? Afecta a 6, porque está en medio de 6. Afecta a 3, porque está en medio de 3. Afecta a 1, porque está en medio de 1. Y afecta a 7, porque está en medio de 7. ¿Pero afecta a 4? No. Por lo tanto, se ha formado después de 6, 3, 1 y 7 y antes de 4. ¿Vale? El 5. ¿A qué estratos afecta? Afecta a 6 porque está en medio de 6. Afecta a 3 porque está en medio de 3. Aquí no aparecen 1 y 7, pero porque se han erosionado, pero sí estarían. O sea, que no aparezcan no quiere decir que no estuvieran en la antigüedad. Tú te imaginas que estaban. O sea, es decir, tú continúas el dibujo como si fuéramos por aquí, ¿vale? Lo continúas por aquí, que es lo que ocurrió antes de que hubiera una erosión aquí. Entonces, afectaría a 1 porque estaría en medio de 1 y afectaría a 7 porque estaría en medio de 7. Y afecta a 4, pues también porque está en medio de 4. Por lo tanto, es posterior a todos estos, posterior a 6, a 3, a 1, a 7 y a 4. ¿Vale? Y 8. Pues 8 tiene que ser primero posterior a 2, porque le está afectando, porque de repente le ha cortado, ¿no? ¿Veis que ya no está en este trozo? Así que es posterior a 2. Pero también, claro, evidentemente es posterior a 6, a 3, a 1 y a 7 porque está afectando. Y a 4, pues si 4 se formó por aquí, sí. Pero si 4 solamente se formó por aquí, no. ¿Vale? ¿Y qué tipos de rocas son tanto 8 como 2 como 5? Pues son rocas magmáticas. Esto es un plutón, una roca plutónica en el que ha ascendido el magma y se ha quedado ahí parado hace millones de años, porque por aquí había cosas encima que se han erosionado. Y estos son filones magmáticos. O sea, es lo mismo, es roca magmática, pero en vez de formar una gran masa, forma un filón, es decir, algo estrecho. O sea, ha podido meter incluso por una grieta, ¿vale? Con los filones habría que tener cuidado, porque habría que mirar si se han metido en una falla. ¿Y cómo se mira si se han metido en una falla? Pues luego os lo digo.
Entonces, ¿qué ha pasado? ¿Qué podemos decir que ha pasado? ¿Cómo podemos interpretar este corte geológico? Pues hace millones de años, no sabemos cuántos, se depositaron unos sedimentos que dieron lugar a la roca 6. No tenemos datos para decir qué roca es. Normalmente en los cortes geológicos se pone aquí abajo o aquí al lado una leyenda en el que te dice qué roca es 6, qué roca es 3, qué roca es 1, qué roca es 7, qué roca es 2, qué roca es 8, qué roca es 5, qué roca es 4, ¿vale? Pero no tenemos leyenda. Yo lo voy a hacer en general, ¿vale? Es decir, se depositan unos sedimentos que dan lugar a la roca 6, posteriormente se depositan otros sedimentos que dan lugar a la roca 3, a continuación se depositan otros sedimentos que dan lugar a la roca 1 y a continuación se depositan otros sedimentos que dan lugar a la roca 7. Después, todos estos estratos se pliegan por esfuerzos de tipo compresivo. Recordad que los pliegues son siempre por esfuerzos de tipo compresivo. Y posteriormente se produce el filón magmático de la roca 2 y después el filón plutónico de la roca 8. A continuación se produce erosión que deja esto que luego veremos lo que es. Deja una superficie erosionada. Posteriormente se van a depositar una serie de sedimentos que dan lugar a la roca 4. Y posteriormente se produce el filón de la roca 5, que afecta a todos los anteriores. Después se produce erosión. ¿Vale? Esto es lo que podemos decir de este corte geológico. No podemos decir absolutamente nada más, porque no tenemos leyenda, porque no tenemos otros datos. Sí podemos decir una cosa. Esta superficie de erosión entre 4 y 7, 1, 3... Cuando había una superficie, es decir, unos estratos que después estaban erosionados y se veía la irregularidad de la erosión, era una discontinuidad estratigráfica, una discontinuidad que tenía un tipo concreto de nombre. Bueno, pues me tenéis que escribir ese tipo concreto de nombre de esa discontinuidad estratigráfica entre estas rocas y esta roca. ¿De acuerdo? ¿Qué pasaría si tuviéramos una falla? O sea, es decir, que el filón se ha metido porque había una falla. Pues que tenemos que ver una parte que ha bajado y una parte que ha subido. Aquí, si nos fijamos en 3, es continuación total y absoluta. No hay nada diferente. No hay nada que ha bajado ni nada que haya subido. Lo he buscado antes, pero es que se me ha ocurrido después. A mí se me ocurren las cosas según voy hablando. Cuando hago búsquedas por internet nunca pongo tildes, pero las tildes sé que están ahí, ¿eh? Bueno, ¿sabéis lo que voy a hacer? Voy a buscar un corte geológico. Aquí.
¿Veis? Este tiene leyenda. Pero no os voy a poner nada con leyenda porque entonces ya cortocircuitáis, ¿vale? Por supuesto, aquí podría haber fósiles, y entonces si hubiera fósiles guía, podríamos decir de qué época es. Mirad, aquí tenemos un filón también. Y esto que tenemos al lado, ¿veis eso que está como rayadito? Es precisamente el metamorfismo que se produce por el aumento de presión y temperatura que ha provocado el filón por introducirse aquí dentro. Eso lo habéis visto también. Otra cosa es que os acordéis. Bueno, pues este filón no tiene nada que ver con este. Aquí 3 continúa por aquí, normal, 6 continúa por aquí, normal, el 1 continuaría por aquí, normal, pero aquí, si veis, aquí tenemos 3 mucho más arriba que aquí. Y aquí tenemos 1 también mucho más arriba que aquí. Es decir, que aquí hay un bloque levantado y aquí hay un bloque hundido. Y el bloque hundido se ha deslizado por el tobogán. Por lo tanto, aquí había una falla, si se desliza por el tobogán, normal o directa. Y las fallas directas se producen por esfuerzos distensivos. Directa, distensivo. ¿Vale? Es muy fácil también este, sin mirar la leyenda. Es decir, se ha depositado primero los sedimentos que dan lugar a la roca 3, después se han depositado los sedimentos que dan lugar a la roca 1. Los sedimentos siempre se depositan horizontales. Después se produce un plegamiento de los sedimentos. El plegamiento siempre por esfuerzos compresivos. Después se produce una erosión. Espera, lo estoy pensando. Sí. Una erosión. Se produce una erosión y por encima se depositan unos sedimentos que dan lugar a la roca 6. Posteriormente, por la acción de un río, se depositan unos sedimentos que dan lugar a la zona 5. Y esto así escalonado son terrazas de un río, son terrazas fluviales, ¿vale? Siempre que se vea eso escalonado, son terrazas fluviales. Y esto es el valle en V de un río. Antes de 5 y después de 6 se produce la falla directa por esfuerzos distensivos y después asciende un magma que forma un filón y que produce este metamorfismo de la roca, ¿vale? ¿Por qué sabemos que es la falla después? Porque la falla afecta... La falla es después de 1, ¿vale? La falla solo afecta a 1 y a 3, ¿vale? Pero el filón es después de 6, porque fijaos, está interrumpiendo a 6, es que se ha erosionado por aquí, 6, pero si no estaría interrumpiendo o está en 6, está tocando a 6, ¿vale? El filón exactamente no, pero el metamorfismo del filón sí. ¿De acuerdo? Entonces, vuelvo a empezar, porque he liado un poco la cosa, ¿vale? Se deposita 3, se deposita 1, se convierten siempre en roca, o se deposita 3 y se convierte en roca, se deposita los sedimentos de 1, se convierten en roca. Después se produce un plegamiento. Después se produce una falla directa que afecta a 3 y a 1. Después se produce erosión, que deja esta discontinuidad que me tenéis que decir cuál es. Es lo mismo que aquí. Después se deposita 6.
Después entra un magma por la falla directa, que afecta a 3, a 1 y a 6. Está tocando a 3, a 1 y a 6. Y después, lo último, se forma un río que va depositando en las terrazas fluviales. Y luego lo último, erosión. Siempre se termina con erosión, siempre. ¿Vale? Mirad, aquí tenemos, estos son rocas, pizarras son rocas, el metamorfismo que os he dicho, las calizas y dolomías son rocas, el pórfido cuarcífero es roca, gravas y arenas con restos de cerámica son rocas, conglomerados son rocas, pero os dan una serie de fósiles. Los calamites es un fósil, fusulina es un fósil. Eso nos puede ayudar si es un fósil guía, que tenéis una lista de fósiles guía en el aula virtual, nos puede ayudar a decir de qué época es, ¿vale? ¿Y cuáles son las épocas? Pues hay una tabla de eones, eras, periodos y épocas, ¿vale? Que no os tenéis que aprender, pero que tenéis que consultar. Las eras son el ádico, arcaico, proterozoico y fanerozoico. Perdón, los eones. Las eras son paleozoica, mesozoica y cenozoica. Los periodos son cámbrico, ordovícico, silúrico, devónico, carbonífero, pérmico, triásico, jurásico, cretácico, paleógeno y neógeno y cuaternario. Paleógeno y neógeno son del terciario. Y las épocas, estas que tenéis aquí, paleoceno, oligoceno, las épocas son solamente del terciario y el cuaternario. Nosotros nos encontramos en el cuaternario, en el periodo cuaternario. Entonces, podemos datar las rocas. Por ejemplo, si nosotros sabemos que calamites es, vamos a suponer, del paleozoico, pues entonces podemos decir que la 1, que es esta, es del paleozoico, ¿vale? Es decir, que podemos decir de qué época es, de qué era o de qué periodo es, e incluso podemos decir, si sabemos el periodo, decir león, era, periodo, o sea, podemos decir diferentes cosas por los fósiles, o bien porque nos lo digan. Aquí, por ejemplo, me dicen conglomerados del pérmico. El pérmico está aquí, ¿vale? Entonces podemos saberlo en millones de años. ¿De acuerdo? Bueno, esto os lo voy a subir al aula virtual. Os voy a poner uno para que lo hagáis y os voy a subir el vídeo.